Ok. Bien, antes de iniciar la presentación, daremos un breve repaso sobre la trayectoria profesional del expositor. Ricardo Olivo es Product Manager Regional para Perú, Ecuador y Bolivia en Sofamel, expositor a nivel nacional e internacional sobre riesgo eléctrico y especializado en las cinco reglas de oro. Ha participado en maniobras de actividades de alto riesgo en las principales distribuidoras de energías del país. Bien, dejamos a cargo a Ricardo Olivo, Product Manager Regional para Perú, Ecuador y Bolivia, en quienes tendrá el tema principales equipos de protección personal y colectivo para las actividades en electricidad bajo la normativa IEC. Lo dejamos a disposición. Bueno, gracias ante todo por la presentación. Buenas tardes con todos que están presentes. Bueno, agradezco por el tiempo que se han tomado de estar presentes en esta charla. Y bueno, vamos a dar inicio. Básicamente, como ya está bien definido el tema, vamos a hablar sobre los EPPs, que son equipos de protección personal, y los equipos de protección colectivo que tenemos para actividades en trabajos eléctricos, ¿no? Que es una parte de una capacitación, diríamos, de lo que es riesgo eléctrico. Ahora, todo esto basado en la IEC. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta tarde? Bueno, vamos a hablar sobre los equipos, los EPPs, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la norma. Vamos a, o sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a aprender a poder comprar, adquirir un equipo de protección personal bajo la normativa IEC y también para los que, bueno, para los que están en Perú, bajo el reglamento de seguridad para trabajos en electricidad 2013, que es el RECESAT, que es lo que nos pide para poder adquirir. Luego el mantenimiento adecuado que hay que dar a estos equipos y por último también el tema de cómo hacer los testeos, ya sean periódicos, ya sean los testeos previos a cada trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a ello. Y para ello tenemos, bueno, primero tenemos que reconocer claramente que tenemos en trabajos con electricidad dos tipos. Tenemos trabajo sin tensión y tenemos trabajo con tensión. Sin tensión es cuando nos entregan la subestación o las líneas están energizadas, hacemos un proceso de, bueno, un plan de seguridad que dictamina su departamento de seguridad y salud ocupacional de cada empresa, y esta incluye las 5 reglas de oro, ¿no? Hacemos el procedimiento de las 5 reglas de oro, declaramos que esté cortocircuitado y sin tensión, y por lo tanto recién ingresamos a trabajar cuando esto ya no tiene ningún servicio, ¿no? Está sin tensión, como quien dice, valga la redundancia. Mientras que el trabajo con tensión se caracteriza porque durante toda la actividad, todo el trabajo, la tensión está latente, nunca ha sido cortada, interrumpida, y por lo tanto, por eso se denomina trabajo con tensión. Es un trabajo bastante específico, personal un poco más diestro, entrenado ergonómicamente, a nivel de conocimientos, entrenamiento, etc. Bueno, para ello también cabe recalcar que para esto, más que todo para los que nos ven de Perú, de acá de Perú, tenemos el RECESAT 2013. ¿Qué nos dice el artículo 30? Miren, acceso a áreas energizadas. Para el tema de acceso a áreas energizadas es personal que es debidamente autorizado, entrenado, vigente en primeros auxilios, pero sobre todo que cuenta con su equipo de protección personal, ¿sí? Podemos ver en la imagen ahí, esto es un operador donde tiene el casco con la careta contra arco, justamente. Obviamente está al nivel calorífico centímetros cuadrados que haya arrojado el estudio. La ropa ignífuga, de la misma manera. Los guantes dieléctricos, los zapatos o botas dieléctricas. Bueno, este escenario es un escenario de baja, una alfombra, sus herramientas aisladas si es baja tensión, y diríamos que si es media y alta tensión, equipos complementarios, ¿no? Como pértiga, revelador de tensión, equipo de puesta a tierra temporal, etc. ¿Cuáles son las 5 reglas de oro? Bueno, las 5 reglas de oro que tenemos, yo creo que las conocemos bien, pero vamos a nuevamente recordarlas. Tenemos el corte efectivo, enclavamiento y bloqueo,
verificar o revelar ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito y señalizar la zona de trabajo. A ver, es muy, pero muy importante que siempre se cumplan estas 5 reglas de oro. Todo personal que ingrese a una subestación, más que todo subestación, porque en líneas aéreas, bueno, hay que escalar el poste y solamente lo hace personal autorizado y especializado, pero más que todo en una sede, subestación, todo personal que va a ingresar, así sea personal que va a hacer una actividad civil, debe de conocer el procedimiento de las 5 reglas de oro, ¿sí? Debe de conocer. Claro, ellos no lo van a ejecutar porque son civil, van a hacer trabajos aledaños, me imagino, pero deben de conocer para que sepan reconocer el tema de señalizaciones, cuando el lugar donde están trabajando realmente está señalizado correctamente, ha sido declarado sin servicio, etcétera, ¿sí? Entonces, es muy importante que todo personal que va a ingresar tenga conocimiento de estas 5 reglas de oro. Y bueno, vamos a empezar a revisar los equipos conforme vamos viendo las reglas de oro. Para ello, bueno, tenemos aquí la primera regla de oro, que es el corte efectivo, ¿sí? Para corte efectivo de tensión, vamos a hacer el corte con los elementos unipolares. Y para ello, bueno, vamos a ir aislados siempre, vamos a desde los pies hasta las manos, ¿no? Y la cabeza. Vamos a empezar con el tema de los guantes dieléctricos. Sí, los guantes dieléctricos, bueno, deben de saber ustedes que bajo normativa tenemos, igual que creo que todos los productos en electricidad, tenemos 2 patentes, la americana y la europea, ¿no? El americano, que es el que fabrica un caucho natural, y el europeo, que es el que fabrica un guante de látex. Un guante de látex es un material bastante delicado, bastante virgen, que necesita mucho cuidado en el tema de mantenimiento, no puede ser expuesto a rayos del sol, no puede estar en lugares donde hay altas temperaturas caloríficas, porque definitivamente se va a volver un poco chicloso, se va a deteriorar el producto. Entonces siempre tiene que estar en un ambiente ideal, ¿no? Para eso todos fabricantes tenemos unas cajas especializadas que te garantiza una temperatura adecuada al guante y te da una mayor duración de vida. Es un guante bastante delicado que obviamente necesita una protección mecánica, por ello vamos a revisar más adelante los sobreguantes de cuero. Tiene que cumplir la IS 60903. No está aquí, pero lo doy como dato informativo. Siempre suelo preguntar en las capacitaciones que doy, pero bueno, ahora no voy a preguntar, solamente lo voy a decir. Deban saber ustedes que el RECESATE estipula claramente que los guantes que se deben usar en territorio peruano deben cumplir la IS 60903. ¿Sí? Claramente, me parece que a partir del artículo 100 empiezan a revisar cada equipo de protección personal y te dice que los guantes de látex, perdón, eléctricos, disculpe, deben de cumplir la norma IS 60903. Entonces por ahí pueden hacer una interrogante, José Ricardo, pero ¿cómo entonces venden guantes americanos aquí? Porque también han pasado ensayos de la IEC y cumplen, no hay problema, entonces se pueden comercializar. Soy totalmente transparente en ello, ¿sí? Ahora, los guantes van desde clase 00 hasta clase 4. Esto siempre es tanto para norma americana, norma europea. Acá siempre se maneja lo mismo. Bueno, siempre ustedes en estas columnas que están viendo, siempre tienen que fijarse en la tensión de trabajo. Y tensión de trabajo, tensión de operación, es donde ustedes tienen que fijar. Si ustedes trabajan en 10 kV, bueno, tendrán que adquirir en este caso un clase 2, no puede ser un clase 1, porque un clase 1 va hasta 7.5 kV, un clase 2 va hasta 17, por lo tanto estás protegido con un adicional, ¿sí? La tensión de ensayo. La tensión de ensayo es para cuando pasan los testeos periódicos, ¿sí? Los testeos periódicos, lo llevas a un laboratorio, en el laboratorio lo sumergen en agua, le ponen unos electrodos y la tensión que vayan a poner por un tiempo de 1 minuto aprox es la tensión que figura ahí, ¿no? Esa columna, la tensión de ensayo. Y tensión de resistencia máxima
nos dice que en el caso que estemos operando y se genera un sobrevoltaje, esa es la tensión que máxima nos va a proteger, ¿sí? Entonces, que es la exigencia máxima del guante, por decirlo así. Creo que todos sabemos, pero siempre recordar que a mayor aislamiento, mayor clase, mayor protección, es mayor el espesor del guante. Eso es normal. Ricardo, ¿existirá algún tipo de guante en el mundo, un fabricante, alguien que sean más ergonómicos, que son un poco complicados? No, los guantes tienen que tener por norma y por requerimiento técnico el espesor adecuado, el que indica en las fichas técnicas de los productos, que es lo mínimo que te pide la normativa. Ahora, recordar también de que en el RCSAT, en el artículo 54, nos dice claramente, ahí, bueno, yo lo voy a resumir lo que ustedes pueden leer ahí, pero nos dice, para clase 1, 2, 3 y 4, ¿no? Deben pasar su testeo cada 6 meses, partiendo desde la fecha de fabricación. Así estos hayan estado almacenados en el distribuidor, almacenados en la fábrica, almacenados en el cliente final, no importa dónde estuvo almacenado. Se basan desde la fecha de fabricación. Todo guante por norma tiene una fecha de fabricación y un número de lote. Entonces, cuando hay, por decir, nos cae una inspección, nos inermíen alguien, van a fijarse, ¿no? Un ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Este es de enero del 2021. Este guante ha debido de ser testeado en julio. Ya pasaron los 6 meses, ¿sí? Ahorita no podrían usar este guante a menos que en julio haya pasado su testeo positivo, ponen un rótulo en el mismo guante, emiten su certificado y con eso el guante tendría una duración de 6 meses más, de uso o aplicación de 6 meses más. ¿Sí? Eso es lo que nos dice RCSAT para clase 1, 2, 3 y 4. Y para clases 0 y 00, para nuestros amigos que trabajan en baja, nos indica claramente que con una inspección de fuga de aire y ocular es suficiente. Ahora, esta inspección de fuga de aire y ocular no se hace inflando con la boca y doblando la manga, como muchas veces he visto por ahí. No, se hace con un verificador neumático, un inflador que todo fabricante también suministramos. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué? Porque ese tiene la fuerza necesaria en aire para que pueda estirarse al máximo, en lo mejor posible, el látex. Sí, porque hay que estirar en lo mejor posible el látex para poder visualizar o sentir alguna fuga de aire. Adicional a ello, no es parte de la charla, pero cuando ya hacemos una charla con riesgo eléctrico lo digo, recordar que uno de los requisitos de los artículos del RCSAT también nos dice que previo a toda actividad hay que hacer la inspección de nuestros equipos de protección personal. Quiere decir que antes de hacer un trabajo, cuando ustedes tienen su charla de trabajo, reconocimientos en su hiper, su charla de seguridad, dentro de esa charla de seguridad por reglamento, también tienen que hacer la inspección de los equipos de protección personal. Por lo tanto, también tienen que revisar sus guantes y para ello también deben de contar con el verificador neumático, ¿sí? Es muy importante ello. Ricardo, pero yo tengo actividades, 3 actividades al día, es mucho tiempo, pierdo tiempo, en mina estamos apurados. Bueno, les entiendo, pero les cuento, las empresas distribuidoras de distribuidoras de energía eléctrica, vamos a decirlo, Enel, Luz del Sur, Hidrandina, bajo procedimiento, he visto en algunas empresas muy buenas costumbres. Estas empresas en las áreas de emergencias suelen tener 10, 15 maniobras al día y ellos 10, 15 veces hacen su inspección de los equipos. Si ellos pueden hacerlo cumpliendo el reglamento, yo creo que ustedes también pueden hacerlo. Lo que nos pide y es lo que nos va a garantizar. Porque pónganse que en el tránsito los guantes la ventaja de la camioneta, se enganchó con un cable, con un fierro, nadie se dio cuenta, te lo pones, el guante está perforado y ese guante prácticamente no te sirve y tú nunca te diste cuenta. Si hiciera la inspección previa al trabajo, te dieras cuenta de ello. Acá hay una pequeña tablita que nosotros
mencionamos siempre para reconocer la talla correcta. Lo hacemos con un contorno de 1 centímetro y más o menos si es talla 9 tiene que ser 21, si es talla 10, 24. Música de rey. Bueno. Tal como les había comentado, estos guantes de látex y en realidad también los guantes de caucho natural, que son los americanos, siempre necesitan el sobreguante de cuero. Principalmente se habla que el sobreguante de cuero lo que nos va a ayudar es a tener la protección mecánica del guante. Eso es lo que siempre se dice y es cierto. Vamos a tener una protección mecánica sobre el guante por un material tan delicado como el látex y el caucho natural también es un poco más resistente, pero también no deja de ser delicado. Y hay que cuidar ese guante, ¿no? Que es un poco caro. Bueno, pero también tiene otra función. El sobreguante de cuero nos da una ligera protección porque no tiene un testeo, el cuero no tiene un testeo de propiedad ignífuga, pero sí nos da una ligera protección ante un evento de un arco eléctrico. Antes, ustedes saben que un arco eléctrico viene con una expulsión de partículas y por lo tanto este sobreguante de cuero nos da una ligera protección ante ello. Es por eso que no deberíamos de usar los guantes de látex o de caucho natural directos, sobre todo si estamos muy expuestos al tema de arco eléctrico. ¿Sí? Al tema arco eléctrico, si estamos expuestos, no es recomendable usarlo, por lo menos en baja, no. A veces no, me soco sobre guante porque voy a poner acá un pernito, con 2 guantes encima no puedo, es incómodo, ustedes no saben, siempre refutaciones, ¿no? Se entiende que no es cómodo, definitivamente para nadie ponerse todos 3 guantes encima no va a ser ergonómico, pero se exponen, porque si están teniendo en baja tensión un contacto y se genera un arco, se van a quemar la mano. Se van a quemar la mano porque el látex no tiene una propiedad ignífuga de protegerlos ante un arco eléctrico, ¿sí? Entonces, tienen que estar con su sobreguante de cuero. Bueno, nosotros tenemos un guante ignífugo, acá mucho se usa el guante de hilo, esta tiene una propiedad de ser muy fina y definitivamente también el material es muy finito, se asimila bien a la piel, pero también tiene la propiedad, valga la redundancia, de ser ignífugo, entonces te da esa propiedad de poder usarlo ante cualquier complicación, quemaduras, te va a proteger. ¿Sí? Siempre usar el guante de ignífugo o guante de hilo, si usan lo que usan aquí, encima el guante de látex y por encima el sobreguante de cuero. Es lo recomendable. ¿Por qué? Así nos evitamos algunos comentarios que siempre hay que dicen, oye, el guante de látex o de caucho me hace sudar, me hace transpirar, me genera alergia, tengo que echar talco. El tema del talco ya es un tema que vamos dejando atrás los fabricantes porque no es algo muy higiénico que digamos. ¿Sí? Entonces lo que siempre recomendamos es que se pongan el guante ignífugo o de hilo para que la piel no tenga contacto con el látex o el caucho natural para así evitar la transpiración. Bueno, después de ello lo que tenemos son los guantes de composite. Este es un guante europeo también, ¿sí? Que fabricamos bajo la ISE. Es un guante bicolor. Antes era negro por dentro, ahora es beige por dentro y rojo por fuera. El composite tiene una propiedad que tiene bastante resistencia mecánica. Muchas de las botas dieléctricas, la punta es de composite. Entonces esta también cumple la IS 60903 y también cumple la segunda norma, la IS 61482. Esta última norma nos dice que este guante tiene una protección contra arco eléctrico y también tiene la norma STM F2675 americana, ¿sí? Sobre los niveles caloríficos, ¿no? Prueba de arco eléctrico norma americana, por ejemplo, tanto europea y americana. Entonces, en resumidas cuentas, estamos frente a un guante que cumple aislamiento dieléctrico y cumple una protección arc flash. Este guante, si tú estás maniobrando y tienes un contacto ante un arco eléctrico, definitivamente no te va a quemar, tiene la propiedad de ser ignífugo y vas a salir ileso de la mano. ¿Sí? Bueno, al ser un guante de bastante resistencia mecánica para trabajos en electricidad, no es necesario el uso de un sobreguante de cuero, es bastante ergonómico. El hecho ya de usar un guante directo y no estar usando 2 guantes encima, lo hace también bastante ergonómico.
el material de composite se adhiere bien al tema de conductores, herramientas, por lo tanto no es un guante que tiende a resbalar ni nada. Igual tenemos desde clase 0 hasta clase 4. Este es un guante netamente de fabricación europea también. Lindo que tenemos aquí. Bueno, estos son algunos accesorios para guantes, una bolsa portaguantes, cajas, maletines, estos cofres de plásticos, digamos el modelo CG que están viendo ahí, puerta transparente. Este es una caja especial que tiene protección contra rayos UV y también tiene protección a nivel de temperatura, lo mantiene en una temperatura ideal. Y lo último que están viendo es el verificador neumático, lo que les comenté hace un momento. El famoso verificador neumático, que es muy importante siempre para poder testear periódicamente los guantes 0 y 00 y previo al trabajo también los guantes. Sí, les va a ayudar un montón. Siempre es ideal tener esto de aquí. Toda cuadrilla, unidad debería de tener un verificador neumático y no estar haciéndolo o inflándolo de manera manual con la boca o con algún otro tipo de inflador, ¿no? Bueno, después diremos que ya estamos aislados en las manos, ahora vamos a aislarnos los pies, y para ello, bueno, si trabajamos, algunos usan los zapatos de cuero dieléctricos, no hay problema, ¿sí? También son válidos. En el caso de nosotros, en Sofamel no fabricamos estos zapatos, pero sí fabricamos botas. Eso se suele usar mucho en mina, ¿no? El tema de socavón, porque tenemos bastante el tema de agua, un tajo abierto también va a depender para zonas donde hay mucha lluvia. Entonces, nosotros sí tenemos el tema de botas eléctricas. Tenemos en clase 2, que va, su tensión nominal de trabajo es 17.5 kV, ¿sí? Y tiene resistencia a la punta es de composite, ya como habíamos mencionado. Y también tenemos un clase 3 que va hasta una tensión nominal de 26,5 kV. Bueno, ya estamos aislados en las manos, en los pies. Ahora nos vamos a aislar la parte de la cabeza. Para ello en Sofamel contamos con el Armor. ¿Qué es el Armor? El Armor es la combinación de casco dieléctrico con un aislamiento de 20 kV, ¿sí? Y careta contra arco. Tenemos dos tipos de caretas. La TPV36 que están viendo ustedes ahora, que tiene una pantalla gris un poco clara, por eso se ve un poco oscuro, que es un gris claro, ¿sí? que te da bastante visibilidad. Y esta tiene una protección tanto europea y americana hasta 36 centímetros cuadrados. En categoría 3 en Europa y bajo un STM, un STFM es un 36 centímetros cuadrados. Valga decirlo que este tipo de protección de pantallas faciales siempre se miden a través del estudio de arco eléctrico que deben de tener. No el tema de la intensidad calorífica, centímetros cuadrados, no se mide por tensión. No es que yo trabajo en baja y uso 8 centímetros cuadrados, yo trabajo en media y uso 12, y como yo trabajo en alta uso 36, y extra alta, por ahí escuchaba a veces, uso 100 centímetros cuadrados. O sea, Perú ni siquiera tiene instalaciones para 100 centímetros cuadrados. Entonces, no es una proporcional como algunas personas lo piensan o lo venden o lo comercializan. No tiene ninguna relación el tema de tensión, voltaje con el estudio de arco eléctrico. Entonces, se tiene que hacer un estudio y si ya lo tienen, solicitarlo en la ingeniería y saber cuál es la intensidad calorífica que tienen para que acorde a eso puedan adquirir la careta ideal. ¿Por qué? Porque si ustedes adquieren, puede ser que no, yo trabajo en media y me compro una careta de 10, 12 cal. Y lamentablemente estás trabajando en una zona donde es 36, 40, no hiciste nunca en estudio y Dios no quiera se presenta un arco eléctrico, esa careta no te va a proteger. Definitivamente no te va a proteger. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Este de aquí, bueno, el Armor 2 es un casco igual de 20 kV, pero este ya es un categoría 2
en la careta facial, que más o menos es un 8 cal centímetros cuadrados en norma americana, ¿sí? 8 cal centímetros cuadrados. Mira, acá les tengo, en ambos casos les tengo una observación. Muchos dirán, Ricardo, hace un momento hablabas de los guantes dieléctricos y por qué esta persona usa el guante de látex sin sobreguante de cuero. Es muy sencillo. Prefiero decírselo yo a que lo observen y no me lo digan. En Europa se estila mucho porque tienen un poco más de, vamos a decirlo, la cultura de seguridad y de cuidado de los equipos, lo tienen, hay que reconocerlo, un poco más avanzado que nosotros mismos, y ellos usan el guante de manera directa para que haya, si bien es cierto, mejor tracción, ergonomía, pero a distancia. Como ustedes pueden ver, lo van a hacer en una torre, que quiere decir que ahí no hay probabilidad, ahí hay más que todo peligro de conductividad. El guante tiene que estar aislado, en buen estado, pero no hay peligro de un arco eléctrico, ¿no? Pues si genera un arco eléctrico se va a generar a muchos metros por encima, ¿no? No va a llegar a la mano. Pero eso lo puedes hacer en media, en alta, que hay una distancia de seguridad, pero no jamás en baja, donde el arco eléctrico sí se genera por contacto. Bueno, después de ello tenemos el tema de las banquetas. Sí, tenemos el tema de las banquetas, ya como repito, ya estamos en la cabeza, guantes, tenemos el tema de las botas. Bueno, en Sofamel nosotros no manufacturamos ropa ignífuga, sí, no manufacturamos eso, pero obviamente tienen que estar con la ropa ignífuga adecuada. Y mismo procedimiento de la careta, tienen que tener el estudio de la intensidad calorífica de la zona de trabajo. Bueno, una vez que tenemos los equipos de protección personal completos, vamos a los colectivos, que sea la banqueta. Esto es ideal para lugares donde hay influencia de agua, líquidos. Bueno, el modelo que estamos viendo ahorita es netamente para ambientes secos, ¿sí? Subestaciones cerradas, donde no hay influencia de agua, líquidos ni nada, donde tal vez hay mucho polvo y donde hay presencia de excesivo polvo, no puedes poner una alfombra. ¿Por qué? Porque el polvo es conductor de electricidad. Entonces ahí en este caso se usa una banqueta, que pueden tener de 36, 45, 66 kb. También cuando estamos en un patio de llaves o un centro de maniobras en alta tensión en 120 voltios o 120 kb, perdón, 220 kb, disculpen, ahí recurrimos a la sumatoria de protección. Tenemos un clase 4 que puede llegar a 36 kb, tenemos un clase 2 en los zapatos, y encima vamos a aislar nomás los pies, siempre hacer una sumatoria de protección para tratar de llegar a los 100 kb, 120 kb o 20 kb y hacer lo que es una potencial tanto en manos y en piernas, ¿no? Siempre es importante ello. Y bueno, si tenemos lugares externos, digamos en Mina pasa que a veces estamos trabajando y empieza a llover, en Perú ante presencia de lluvia tenemos que retirarnos, pero mientras tanto recogemos nuestros equipos, estas banquetas de uso exterior es ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, miren, las patas son 4 patas, son 4 pértigas. Son pértigas de tubo de fibra de vidrio con un relleno de espuma de poliuretano, lo que le da un mayor aislamiento eléctrico. Los conitos negros amplían la fuga de corriente y físicamente disipan el líquido también. Por lo tanto, tiene mayor protección. Tiene norma 1-204-001 y la 60855, que es por el tema de las pértigas que tienen en las patas. Ligeramente su aislamiento es un poco más alto, va de 26, 45 y 66 kb. Ideal, como les repito, para lugares donde hay influencia de líquidos, lluvias, lloviznas, que sí. Entonces, algunas pruebas. Ya, acá les quería comentar. Lo ideal en una banqueta que ustedes vayan a adquirir es que siempre tenga la forma piramidal, ¿sí? Piramidal. ¿Por qué? Porque la forma piramidal te va a garantizar que si un operador, como ven en la imagen aquí, separa el filo de la banqueta, esta no se va a voltear, que es muy importante porque si se voltea también caemos en un accidente. Bueno, y para lugares en subestaciones cerradas, donde ahí no hay influencia de polvo, es muy bajo la influencia de polvo, por decirlo así, sets que son completamente compactas, selladas, podríamos utilizar el tema de las alfombras,
¿sí? Tenemos desde clase 0, clase 2, 3 y 4, ¿sí? El clase 0, para nuestros amigos que tal vez ya nos conocen, que es nuevo, recién lo hemos incorporado este año. Y clase 2, 3 y 4, sí es algo que venimos trabajando hace muchos años atrás. ¿Sí? Igual tenemos distintas dimensiones, longitudes de 60 por 60, que es la más pequeña, de 1 metro por 1 metro, enrollos de 1 metro por 10, etc. Bajo mi recomendación en operatividad, yo recomiendo que mínimo la longitud que ustedes deben usar, la dimensión, es de 1 metro por 1 metro. ¿Por qué? Porque da el caso que a veces los operadores se tienen que arrodillar o dejar apoyarse en cuclillas una pierna, una rodilla en el suelo y la otra pierna semi agachada para poder instalar un equipo de puesta a tierra, qué sé yo. Entonces, a veces cuando vamos muy justos, la rodilla termina quedando fuera de la alfombra y no nos damos cuenta de ello. Y estamos exponiendo una parte del cuerpo. Es el mismo principio que no tuviéramos nada. Entonces, por eso mi recomendación es que siempre la longitud mínima en operaciones sea de 1 metro por 1 metro. La norma que tiene que cumplir esta, la IS 61111. Ahí pueden ver ustedes los espesores. A mayor aislamiento, mayor espesor de la alfombra. Igual ustedes se tienen que fijar en la tensión de trabajo, mismo principio que les expliqué en los guantes, tensión de voltaje para los testeos, y la tensión soportada máxima es para en el caso de un sobrevoltaje. Sí, bastante claro. Bueno, tenemos también el tema de las alfombras, cómo hacer los cuidados de una alfombra. Esto es muy importante. Las alfombras, en lo ideal, deben lavarlos con agua y jabón neutro. ¿Sí? Por favor, traten de no usar solventes ni compuestos químicos. Estos, si bien es cierto, la alfombra resiste, lo puedes seguir usando, porque es resistente según norma a compuestos químicos, pero vas deteriorando el tiempo de vida de la alfombra. Lo ideal, lávenlo solo con agua y jabón neutro. Solo si hubiera una mancha que el jabón neutro no pueda eliminar, usan el solvente adecuado, pero solamente en la zona específica, lo remueven y vuelven a enjuagar con agua y jabón neutro. Y dejar secar a temperaturas no mayores de 65 grados, por favor. La segunda regla de oro, ya estamos bien aislados que hemos hecho el corte, vamos a hacer el bloqueo. Para ello en baja tensión tenemos el tema de candados con arco metálico, con arco de composite. Tenemos los bloqueos para pulsadores, que son gomas fijas, sólidas, para interruptores, rieldín, caja moldeada, bastidor abierto, válvulas, caja de seguridad, estaciones de bloqueo, entre otros. ¿Sí? En el caso de media y alta, recuerda que una de las formas que podemos bloquear es cuando aperturamos los cutados, retirar los cartuchos, fusibles o canches, ¿no? Que tienen distintos nombres. Prácticamente son fusibles. Tercera regla de oro, verificar ausencia de tensión. ¿Sí? Para ello esto lo vamos a hacer en el caso de media y de alta a distancia, mediante una pértiga. ¿Sí? Cuando tenemos tensiones cortas de 10 kV, 22.9 kV, tal vez para una subestación, lo podemos hacer con pértigas de un solo cuerpo, que van desde 1,5 metros, 2 metros, 3 metros. No necesitamos tanto peso en las pértigas, pero si hablamos que tenemos que ganar altura porque es una línea de 10 kV, bueno, ahí sí ya hay que usar una telescópica, o para líneas de media y alta también usamos las famosas telescópicas. ¿Cómo son las pértigas? Están hechas de fibra de vidrio en vacío, con un relleno de espuma de poliuretano solo en el último tramo, que es el tramo que tiene contacto con el punto energizado, vamos a decirlo así. Siempre revisar en la inspección previa del trabajo el estado de sus pértigas. Lo ideal es que estén en sus fundas. A pesar que estén en sus fundas, hay que hacer una inspección, retirar el polvo, si estamos en una zona rural tal vez, el polvo en la pértiga, recuerden que el polvo es conductor, y también verificar que en el físico de la pértiga no haya sufrido una arañada, un rasguño o algo que pueda afectar la fibra de vidrio. Estas pértigas multiusos que son enlazables son para todo el cuerpo, tiene relleno de espuma poliuretano, ideal para trabajos con tensión. Y bueno, después tenemos el tema de los detectores o reveladores de tensión. Mismo principio que los guantes, aquí nosotros tenemos dos tipos de modelos.
tenemos el europeo que fabrica detector de tensión por contacto y el americano que usa detector de tensión por inducción, ¿sí? Son totalmente distintos. En la inducción, el americano es muy comercial, muy buen marquetero porque este va de 0 o de 200 voltios hasta 500 kV, vas con un regulador, te acercas al punto, no es necesario tocar y una proximidad que emite, recibe campo eléctrico, inmediatamente te avisa si hay o no hay, ¿sí? El detector de contacto no podríamos hacer un rango tan amplio por una sencilla razón. La IEC a nivel de seguridad tiene un principio básico que dice que todo equipo de protección personal no puede ser manipulable por el operador, ¿sí? Eso es básico lo que dice. ¿Por qué? Por ejemplo, el americano que va de 200 voltios a 500 kV tiene un regulador. Entonces el operador tiene que regular la tensión donde va a revelar. Si no regula bien, caemos en un error. Tiene que prenderlo y apagarlo. El europeo no tiene ningún botón regulador, no tiene ningún regulador y no tiene un botón de ni on off ni nada. Entonces, como no podemos poner un regulador, no podemos hacer dimensiones tan largas como los de inducción, lamentablemente. Antes teníamos el problema que fabricábamos rangos muy pequeños, ¿no? Como pueden ver ahí 310, 412, 1030. Pero bueno, ahora ya mejoramos esta versión hace muchos años y tenemos el BTE que tiene de 5 kV a 36 kV y de 5 kV a 66 kV. Tranquilamente con ello trabajas media y parte de alta incluso. Este detector no tiene ningún regulador, ninguna manija, no caes en error y no tiene de un botón on-off. Siempre está en modo alerta, tiene el botón testeador que tú presionas para que puedas ver que se prenden las 3 luces, rojo, verde y naranja. Naranja es tu último que es batería. Y una vez que tú lo que testeaste, puedes usarlo. Si tú a los 2 minutos no lo usas, entra en modo alerta. ¿Qué es el modo alerta? Se apaga el LED para el ahorro de batería y siempre está en alerta, para la redundancia. Sin necesidad que vuelvas a presionar el botón testeador, tú puedes ponerlo en un punto con tensión y te va a avisar si hay o no hay tensión. Eso siempre tenlo claro y eso es lo ideal en un detector. Ahora, aquí sí tienes que tocar el punto energizado para saber si hay o no hay tensión, no es de proximidad. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene el detector de contacto contra la inducción? Es que el de inducción necesita captar un campo, ¿sí? Campo eléctrico, electromagnético. Entonces, por lo tanto, a veces puede facilitar falsos positivos por una línea paralela que puedas tener que está energizada, por tema de influencia de antenas, influencia atmosférica, del clima. Entonces, a veces estos 3 factores que te he mencionado tienden al detector de inducción generar un falso positivo. Mientras que el revelador de contacto, ante cualquiera de estos 3 factores que te he mencionado, cuando tú toques el punto energizado con cualquier parte del electrodo, te va a avisar si hay o no hay. Sencillo. Muy seguro de usar. Me voy a saltar esto para enseñarles algo. Muchas personas dicen que, bueno, para el tema de líneas aéreas no hay problema, no tienen miedo a tocar el cable porque van a distancia con una pértiga, pero a veces en subestaciones que van con pértigas pequeñas, 2 metros, tienen miedo a tocar las barras para poder revelar si hay o no hay. Muchas veces dicen, no, puede generar un cortocircuito, un arco, ¿para qué vamos a tocar? Eso en realidad no le quito el crédito a alguien que diga que les ha podido pasar una mala experiencia. Si les ha pasado, definitivamente han usado un revelador que no cumple la IEC 61243. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que están viendo es una pantalla, es una imagen de la norma. En el apartado 6.3, ¿sí? Nos dice claramente en ensayos eléctricos que hay una protección contra contorneo. Lo que acabo de explicarles es una prueba contra contorneo. Nos aplica la fórmula y nos da el plano de cómo hacer la prueba. ¿En qué consiste la prueba? Vamos a generar un fallo. Tenemos 2 barras, 2 fases y con el cuerpo del detector vamos a tocar las 2 fases. Lo normal en electricidad sabemos que lo que debería pasar es una ionización, un cortocircuito y hasta un arco eléctrico. Sí podría generar esto, una falla, que es lo que todos temen. Pues la prueba de contorneo de la IS 61243 exige que el revelador que se vaya a fabricar bajo esta norma no debe generar ninguno de estos problemas.
¿Me confirman si pudieran escuchar el audio? No, no se escucha. Uy, ¿cómo puedo hacer aquí? A ver, un segundo que voy a dejar de compartir. Creo que a veces... Sí, no hay problema, lo esperamos. Lo ideal es que lo escucho, ¿no? Por eso es que digo, a ver, un segundo. Vuelvo a... Ahí, acá está. Compartir sonido. Ya, a ver. ¿Ahora sí escucharon? Disculpe, ¿escucharon el Sí, pitido? se está escuchando el Ya, pitido. perfecto. No, yo lo paré para poder preguntar. Continúe entonces el video. Bueno, como ven, están tocando el revelador con el cuerpo del revelador las dos fases y no han visto ningún cortocircuito, ni una chispa, ni nada. O sea, definitivamente un detector de contacto que cumple a la IS 61243 es totalmente seguro. Les explico brevemente cómo funciona esto. Lo que pasa es que la tarjeta electrónica, porque sabemos que un detector es un producto electrónico, está protegido por una, vamos a decirlo así, estructura metálica, una caja metálica que hace una especie de jaula Faraday y por lo tanto no emite ni recibe campo eléctrico. Y es por eso que no genera ninguno de estos inconvenientes que hemos hablado hace un momento. Entonces es un detector totalmente seguro para cualquier tipo de escenario, desde líneas aéreas hasta barras en una subestación. Estas que es de alta tensión, tenemos una acá que va de 45 kV hasta 420 kV. Mismo procedimiento, no tiene regulador, botón off, solo un botón testeador, y solo que ligeramente, físicamente es un poco más robusta, ¿no? Porque va para alta. Este es nuestro último engreído que hemos sacado a su familia este año, que es igual un detector de contacto, él tiene el mismo software, solo que ahora la iluminación no solamente es por debajo, sino también por los laterales. Tiene un diseño de rayitos, que es el logo de Sofamel, que se enciende en rojo cuando hay tensión y en verde cuando está en modo alerta, ¿no? Y en la parte, la cabezal del electrodo tiene una linterna que lo puedes prender opcionalmente cuando tienes trabajos de emergencias de noche, qué sé yo, para lugares donde no puedes ver las líneas, te podría ayudar bastante. Y este también que son nuestros, pues tenemos, también suministramos también el famoso revelador de lapicito para baja tensión, no lo he puesto en mi presentación porque es algo muy comercial, pero también este año hemos sacado el Spectra. El Spectra este es un revelador que va de 200 voltios hasta 5 kV, tenemos otro modelo que va de 50 voltios a 1 kV, pero este es muy ideal también para, no solamente como un revelador o un detector de baja, sino también como un detector de inducción. Sí, como ven, tiene una pertiguita que se extiende más o menos casi 1 metro, es muy manual, la puedes cargar en el bolsillo, tiene un gancho, el electrodo, perdón, es en forma de gancho, por lo tanto, si tú estás trabajando en alguna línea, la puedes dejar colgada y si hay algún retorno involuntario o se energiza por inducción de alguna línea, dentro de esa tensión inmediatamente te empieza a pitar o avisar. Sí, es muy ideal, de verdad. Cuarta regla de oro, equipos de puesta a tierra en cortocircuito. Sí, siempre es importante recordar que para mí esta última regla es la más importante. Bueno, es la penúltima, ¿no? No es la última. Pero bueno, lo considero, disculpen, es una apreciación mía como última porque pues viene a señalizar. De verdad que si fallara algo de lo que hemos revisado, este equipo te va a salvar la vida del operador. ¿Sí? Bien adquirido, bien instalado, bien usado, pero sobre todo bien adquirido, va a salvar la vida del operador. Lamentablemente acá en Perú
les comparto, me he hecho también parte de responsabilidad, porque también somos parte de este sistema, pero vamos mejorando. No toman mucha importancia este equipo, lo ven muy fácil de diseñar, muy fácil de adquirir, muy fácil de arreglar, y simplemente creo que a veces hasta los personal de seguridad no tienen un conocimiento muy profundo de este equipo. Solamente a veces están contentos con ver un cable colgado en la línea o en las barras viendo un cable salir, entonces ya está aterrado y punto. Pero no es así. Entonces hay que tener mucho conocimiento sobre este equipo, y bueno, aquí vamos brevemente a explicar. Primero, la norma que regula el tema de equipos de puesta a tierra bajo la normativa IEC es la 61230. ¿Sí? Miren, aquí en la parte inferior, la imagen de la parte inferior derecha, en el apartado 4.2, requisitos eléctricos. Este es un extracto de la IEC 61230. Miren, en requisitos eléctricos, mientras yo hablo, por favor, ustedes pueden leerlo si quieren rápidamente. En ninguna parte de esta norma te dice que el equipo de puesta a tierra se debe pedir por tensión. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos. Casi el 80% de clientes aquí en Perú, y en las minas también me voy a atrever a decirlo, la forma en que te piden es: dame un equipo de puesta a tierra para mi línea de 22.9, para mi línea es 10 kV, para mi subestación de 60 o mi línea de 60 kV. O sea, no, señores, no es la manera correcta de pedir. No hay fórmula que se pueda transformar, como alguna vez me dijeron. Como ustedes habrán podido leer, la única forma es solicitando con una corriente de circuito un tiempo y el correspondiente factor de cresta. En conclusión, el dato que tienen que dar es la máxima resistencia e intensidad de corriente cortocircuito, expresada en kiloamperes, ya sea en un determinado tiempo, en un segundo, medio segundo, y si es norma americana, en 30 ciclos, 60 ciclos, pero hasta la norma americana se basa en esto, tiene que ser en kiloamperes. En la parte superior ven la tabla, según la norma, es una tabla referencial, el dato ven en la segunda columna el kiloampere, te va a asignar una sección nominal del conductor que debe componer tu equipo de puesta a tierra. Como ustedes ven en este cuadro, en ninguna parte de este cuadro habla de voltajes, de kV o de tensión. No se habla de ello. Entonces, si están pidiendo un equipo de puesta a tierra por tensión y no les están preguntando la intensidad de corriente cortocircuito y simplemente les están suministrando, déjenme decirle que están comprando una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, te lo digo así, en el mejor de los casos, Dios quiera que estén dando un equipo muy pesado, muy por encima de lo que necesites, y que donde le estás tal vez matando en peso a tus operadores, donde tranquilamente se están demorando en hacer una instalación y hasta podrían hacerlo mucho más rápido. Le estás dando peso innecesario. Ese es en el mejor de los casos. Y el peor de los casos es que te den uno inferior, y cuando hay un retorno y tenga que entrar en servicio a la tierra, las pinzas salen volando, el cable se quema y la tensión pasa directa al operador. Y luego dicen el equipo de puesta a tierra falló. ¿Qué marca es? Sofamel, otra marca, no voy a mencionar nombres. Ah, qué mala marca. No, no es mala marca, sino que no lo solicitaron correctamente. Y lamentablemente hay empresas que suministran aquí en Perú que los venden así. Mismo principio que les hablé de la careta con arco. 10 kV, te dicen, debe ser con cable de 50 milímetros. Le dices para 22.9 con cable de 50, para 60 kV con cable de 70 milímetros, y así le sacan una proporcional. Señores, no hay forma, no hay forma, no hay una fórmula que te saque el equivalente. Se tiene que hacer un estudio, y esto debe estar plasmado en el estudio de riesgo que hicieron cuando dieron apertura o inicio o marcha del circuito eléctrico donde están trabajando, porque esto se pide por norma. Entonces, ténganlo muy en cuenta, por favor. A partir de ahora, soliciten los equipos de puesta a tierra por intensidad de corriente cortocircuito. Por favor. Bueno,
tiene que tener un cable muy flexible, en este caso nosotros usamos un clase 6, y un aislamiento, nosotros usamos un PVC de alta calidad, un tipo TM6. No usamos silicona. La silicona con el tiempo se vuelve amarillento y pierdes visibilidad para mirar el estado del conductor. Entonces, nuestro PVC tipo TM6 sí se mantiene transparente con el paso del tiempo. No hay problema con ello. Bueno, acá tenemos algunas recomendaciones de la norma. Bueno, acá algunos extractos de la norma. Trato un poquito aquí de concientizar a la adquisición de puestas a tierras hechizas, ¿no? Que están fabricadas aquí, por ya sea por un tema de precio, por un tema de rápida entrega, qué sé yo, ¿no? Donde muchas veces incluso cogen las pinzas de marcas prestigiosas, pero lo manufacturan aquí. Entonces, miren, acá claramente la norma te dice de que tú sí puedes armar un equipo de puesta a tierra. Fabricantes son fabricantes de cable, de las pinzas, o sea, es viable, pero si tú vas a armar un equipo de puesta a tierra aquí, debes de saber, como dice el último párrafo de lo que he marcado en color rojo, la calidad al final del producto tras su montaje depende solamente del montador final. ¿Qué quiere decir? Si acá alguien está, por decirlo, voy a tocar mi marca, alguien está fabricando tierras con pinzas o famel, y compras a la persona que lo manufacturó acá, la norma te dice que la calidad final de ello va a depender del montador final, o sea, de la empresa peruana que armó la tierra con pinzas Sofamel, no de Sofamel. Para que caiga en Sofamel tendría que esa tierra salir hecha de España y ahí sí cae sobre nosotros. Es por eso que todos nuestros equipos de puesta a tierra tienen un número de serie, con la cual nosotros identificamos si esta fue manufacturada por nosotros o no. Y así tiene que ser, y así lo pide la norma. Muchas veces he visto algunos casos, también hace poco un cliente, donde he visto casos, equipos de puesta a tierra con un conductor de 95 milímetros. Esto más o menos te cubre 25 kiloamperes por segundo. Y veo la pinza chiquitita, que básicamente a leguas tú ves que esa pinza ni siquiera llegará a 12 kiloamperes por segundo. Eso es obviamente hecho de manera hechiza. ¿Y qué te dice la norma? Cuando tú tienes dos valores, pinza de 12 y cable de 25 kiloamperes, te dice la norma que si tú tienes dos valores, vas a ir, esa tierra es el mínimo. O sea, esa tierra, por más que tenga un conductor de 95 milímetros, esa tierra es de 12 kiloamperes porque la pinza solo resiste 12 kiloamperes. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con ello. Los ensayos deben estar hechos bajo responsabilidad del suministrador final. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa peruana que manufactura aquí debe pasar sus propios ensayos y no mostrar los ensayos de lo que la fábrica testea y vende armados, sino los propios de él, porque él es el montador final acá y él debe de pasar sus propios ensayos, como Pepito Perú, digamos, un ejemplo. Entonces, eso tienen que tener bastante cuidado. Lo que les estoy mostrando son extractos de la norma donde habla de eso, de los ensayos. Bueno, el tema de los marcados nunca pueden ser borrados, también te dice la norma y listo. Ricardo, ¿por qué tanto escándalo por un tema de tierras? Miren, cuando las tierras no están bien ajustadas, no están bien diseñadas, no están bien crimpadas, no están sobre todo con el cortocircuito adecuado, imagínense que esto puede salir disparado y volando. Miren la fuerza, este es un pequeño video cortísimo de cómo se prueba un equipo de puesta de tierra que es igual a cuando entrar en servicio. Bueno, siempre recordemos que cuando vamos a trabajar, colocar todas las tierras posibles en en todos los puntos de retorno, ¿sí? En esta imagen acá tenemos las líneas punteadas en la zona de trabajo, donde han hecho las aperturas los seccionadores, ponemos unas tierras, franqueamos la zona de trabajo, también con tierras, y en toda derivación siempre hay que poner un equipo de puesta a tierra especial. ¿Por qué? Porque puede haber una mala coordinación, prende un grupo electrógeno
hay un retorno involuntario. Entonces, si tú tienes una puesta a tierra franqueando tu zona de trabajo, no va a haber ningún problema, vas a tener quien te pueda salvar. Una recomendación de la norma, es una recomendación, es que las tierras se deben instalar con pértigas enlazables y no telescópicas. Básicamente por el peso, ¿no? Las enlazables son las que todos los cuerpos son de un mismo diámetro, se conectan como un hembrimato y tienen mayor resistencia al peso. Estos son algunos equipos de puesta a tierra que tenemos aquí para Sudamérica. Tenemos en realidad más de 20 modelos, lo pueden ver en nuestra página web. Pero, digamos, esta que es para subestación, la tipo pulpo. Y la tipo pulpo que acá nosotros conocemos, tiene siempre las 3 fases de una sección de cables y siempre la tierra es de menor sección. Es lo que se conoce como un uso de red indirecta. Y la norma también, la 6130, sabe de ello y te dice, este es el cuadro con lo cual son las secciones mínimas que debe tener tu equipo de puesta a tierra, el cable a tierra, en una red indirecta. Por ejemplo, un conductor un equipo de puesta a tierra de 25 kiloamperes tiene que ser hecha con cable 95 milímetros normalmente. Tienes 95 milímetros, ¿sí? En las 3 fases, y te dice que la norma dice que su punto a tierra como mínimo debe ser 35 milímetros cuadrados. No puedes poner 16, 25 ni 10. Si quieres pones 35, pones 50, pones 70, igual 95, no hay problema. Pero menos de ese valor no se puede. Algunas imágenes de la instalación de tierras. Estas que son las aéreas famosas autoclan. Las unipolares también. Estas que son tipo, son unos adaptadores punto fijo para lugares donde no hay muchos espacios. Y bueno, ¿cómo inspeccionar un equipo de puesta a tierra según la 61230? ¿Sí? Hola, ¿me escucha? Sí, no hay problema. Ya. Bueno, a ver, la inspección de los equipos según la 61230. Nos dicen en el apartado C321, verificación antes del uso. Bien. A ver, señores. Primero, lo que hay que tener en cuenta, el estado del conductor. Todo el estado, la longitud del conductor, revisar, por eso que tiene que ser transparente el aislamiento, revisamos el aislamiento, que los hilos no se estén saliendo, que el aislamiento no puede estar cortado, dañado, ni nada de eso. Segundo, pasamos a verificar el crimpado, porque este cable está crimpado en un terminal, en el barril del terminal. Los hilos no se pueden estar saliendo, ¿sí? Eso no puede pasar. Tercero, por norma nos dicen que justamente en el crimpado debe ir un doble aislamiento, doble forro, el cual debe ser transparente para poder verificar cuando los hilos del cable se estén saliendo de la caña del terminal. No puede ser de color negro como está en la imagen. ¿Qué pasa? Que algunas empresas acá en Perú no tienen la manufactura. ¿Qué hacen? Le ponen manga termocontrol en negro, le ponen fuego y ya está. Pero ahí yo no puedo verificar si los hilos del cable se están saliendo de la caña del conductor, del barril del terminal, perdón. No me doy cuenta. Entonces, definitivamente no cumple la norma. ¿Sí? Mucho cuidado con ello. Y bueno, después ajustar, torquear, ajustar con el torquímetro todos los pernos que enganchan a las pinzas. No pueden estar sueltas como en la imagen de la flechita. Eso no te va a salvar. Sí, tiene que estar ajustado. Si con el tiempo se me suelta, Ricardo, ¿qué hago? Perfecto. Lo que tú haces es, bueno, llamas a la empresa que te vendió, si no te contactas con la fábrica, y ellos te deben de dar la fuerza Newton que debes aplicar con tu torquímetro. En el caso de Sofamel, siempre viene como un pequeño manual, un díptico con esos datos, pero si se te pierde con el pasar del tiempo, contactas a uno de mis distribuidores o a la fábrica mismo y nosotros te damos ese cuadro digital y tú puedes tener los valores con la cual debes ajustar con tu torquímetro. Bueno, a ver, aquí les voy a mostrar algo. Esto de aquí lo acabo de añadir hace poquito, les cuento. Estuvimos con un cliente muy importante de Perú, un cliente
yo admiro mucho porque tiene un estándar de seguridad muy alto en la parte de electricidad, ¿sí? Es una distribuidora eléctrica, una distribuidora eléctrica acá dentro del país, en la cual ellos están conformes con sus equipos de puesta a tierra que usan, no es de la marca Sofamel, déjenme comentarles, ¿sí? Estamos trabajando nosotros para unas tierras tiene Sofamel, para otros modelos no tienen, lo que pasa es que nosotros en Equipotencial recién estamos entrando, ellos, y tuvimos una reunión, y una de las cosas que ellos decían que era que les pasaba que con otras marcas que habían comprado para otros tipos de instalaciones, los, los, los hilos del cable se salían de la caña del terminal. Entonces nosotros preguntamos a fábrica a qué se debe eso, y es por el crimpado, uno por el terminal, dos por el crimpado y tres por el ángulo en la que el ángulo en la que se crimpa el terminal. ¿Por qué? Porque recuerden que estas tierras tienen pasan por un ensayo de fatiga. O sea, normalmente tú las levantas, las tiras, las bajas, las subes, la pinza lo está moviendo con la pértiga, enganchas, desenganchas, entonces hay una fatiga. Y para ello la 61230 también se preocupa de ello. Entonces, comentarles que existe un ensayo de fatiga, como pueden ver ahí, según la IS, para que no justamente se salgan los cables, los hilos del conductor del terminal del equipo de puesta a tierra. Acá hay una fórmula, el peso se tiene que calcular multiplicado 0.5 por la sección del cable en newtons, y eso nos da un valor que se tiene que poner en peso, el peso que se tiene que poner al terminal, y en una máquina se ensaya hasta, se hacen movimientos por 1000 ciclos. Vamos a ver 3 videitos para que puedan ver, son bien cortitos. Y justamente estos en nuestro laboratorio, ahí en España, yo pedí que hagan este ensayo para poder mostrar justamente mis capacitaciones con ustedes, ¿no? Están pesando, pesa 3,5 kilos, que es lo que arroja la fórmula en una sección de conductor de 95 milímetros. Ponen el peso en el cable que el terminal, tiene terminal tanto en la parte superior e inferior. Y pueden ver ahí. Entonces ahí empieza el ensayo de fatiga, donde por un tema de peso y todo empiezan a... Y lo van a hacer por 1000 ciclos, ¿sí? No vamos a ver los 1000 ciclos, no se preocupen. Ahorita les voy a mostrar la pantalla para que vean cuántos va. Bueno, ya va 6, 7, 8. En este siguiente video, miren, acá ya va 998 ciclos y ya va a llegar a los 1000 ahorita. 1000, fin, los 1000 ciclos. Entonces vamos a revisar el estado. Los hilos no se salen, no se han salido para nada. Tampoco se han salido. Y aquí lo van a poder ver mejor, ¿no? Hemos retirado el termocontraíble doble para que ustedes puedan chequear mejor. Y como pueden ver, tranquilamente no se ha salido. Lo que te pide la norma es que no salga más del 1% de los hilos del conductor. Y eso es el crimpado correcto para un equipo. Se bajó el volumen. ¿Perdón? Sí se escucha bien. ¿Se escucha mejor ahora? No, sí se escucha bien. Ah, ya, perdón. Listo. Bueno, después tenemos la quinta regla de oro, que es señalizar la zona de trabajo. ¿Sí? Siempre poner los rótulos. Equipos complementarios como pértiga de salvamento, pértiga de descarga de condensadores, pértiga extractora de fusibles, siempre importante. Para escalar torres de alta tensión también, siempre tenemos el tema de escalamiento de torres. Y equipos complementarios como las panoplas, que estas ya hemos suministrados en algunas minas, se adosan y puedes tener todo, ¿no? El tema de
En subestaciones cerradas puedes tener tu pértiga de salvamento, tu pértiga de maniobra, cizalla cortacable, tus guantes eléctricos, tu revelador, tu banqueta y tus botas dieléctricas, ¿no? Es una manual. Y este de aquí que es el nuevo detector de tensión personal, más conocido como el Detueri. ¿Sí? El Detueri es un equipo, es un revelador, va a decir un revelador personal, pero más conocido por nosotros como un salvavidas, ¿sí? No es un revelador personal tradicional que tú entras a una subestación y detecta campo eléctrico y empieza a pitar como loco y no hay quien lo calle, no. Este de aquí solo te va a pitar cuando estás en zona de peligro, ¿sí? A 10 kb más o menos 1 metro, a 66 kb 3 metros, es más o menos las longitudes. Es omnidireccional, no es unidireccional, es omnidireccional. Puedes estar de espalda, de costado, de frente, encima, debajo, siempre te va a cubrir un radio de 360 grados. ¿Sí? Pero más que te los explique yo, déjenme mostrarles este video corporativo donde lo van a entender a la perfección. Los equipos personales de detección de tensión han llegado ya a todos los técnicos de infraestructura y redes que realizan trabajos en la red de media tensión. Su efectividad ha sido demostrada en las pruebas piloto que realizó la División Cataluña Oeste. En estos momentos se están realizando las charlas de formación para mostrar su uso correcto. Se trata de un equipo de reducido tamaño. Se ajusta en la parte interior del casco y no resulta incómodo durante la ejecución de los trabajos. Cuando se aproxima a un campo eléctrico de entre 10 y 66 kilovoltios, emite una señal acústica avisando al trabajador de que se encuentra en una zona de peligro. Su uso no está indicado, por lo tanto, para trabajos en baja tensión. La distancia a la que se activa la alarma es de 1 metro aproximadamente para 10 kilovoltios y 3 metros aproximadamente para 66 kilovoltios. Hasta que el operador no se aleja de la fuente de tensión, no se apaga esta alarma. Es muy importante que recordemos que no es un EPI, ni cambia los procedimientos de trabajo, ni las normas de operación, ni las 5 reglas de oro. Es un dispositivo adicional para mayor seguridad que no sustituye en ningún caso la verificación de ausencia de tensión. El detector está diseñado para ser utilizado en líneas aéreas de media tensión, centros de distribución y celdas de media tensión de subestaciones. Con el fin de prevenir accidentes, en Infraestructura y Redes Iberia hemos adoptado el uso del detector individual de campo eléctrico. Todos los trabajadores que realizan maniobras en la red de media tensión ya lo tienen. Su utilización garantiza una protección adicional frente al riesgo eléctrico. También las empresas contratistas están valorando su incorporación como medida de seguridad. Estamos convencidos de que el detector de campo eléctrico habría evitado varios de los accidentes eléctricos que hemos sufrido este año. Mejoremos continuamente la seguridad aprovechando las soluciones que la tecnología nos ofrece. Bueno, ese es uno de los trabajos que se hizo Sofamel ahí en España con Endesa, con España, con los italianos. Y bueno, nosotros acá en Perú, mi persona, hicimos lo propio acá. Solamente que nos encontramos con un pequeño inconveniente. Como ustedes pudieron haber observado, el de Tueri a 60 kb se activa a 3 metros. Resulta que aquí la ménsula de las torres de 60 kb
están entre los 2 y 2,5 metros, y los postes 1,5 metros. Una distancia muy corta, entonces había que ajustar ahí, ajustamos el equipo y bueno, conseguimos el equipo ideal para Perú, que es el que actualmente está usando varias empresas, entre ellas, bueno, me atrevo a decirlo, Enel, algunas de sus contratas la usan, ¿sí? Entonces, para trabajos, actividades 60 kb. Y justamente estos son videos de pruebas que se hizo. Les voy a mostrar 2 videos, son videos caseros, me van a disculpar, se va a escuchar mi voz por ahí, pero son videos caseros donde van a poder ver tanto la prueba en torres y luego en postes. Ahí nomás prueba el equipo. Pero hasta ahí pregúntale si pita, ¿no? Pásate a la otra línea, la línea que está energizada. La vida de que pita. Hasta ahí no lo ha pitado. Ya, ahí pita. A ver, párate en ahí en la médula. Ahí nomás, pita. ¿Sí pita? Ya, lista queda. Como pudieron ver, en la primera vez que le dicen, le preguntan si pita, no pita. Si bien es cierto, está al frente del cable energizado, pero no pita porque no hay peligro. ¿Por qué no hay peligro? Porque la estructura de la torre está aterrada. No hay campo eléctrico, no hay. Pero en la segunda vez, cuando le dicen que se apoye en la ménsula, cuando ya saque un pie y ya casi medio cuerpo está fuera, lejos de la estructura de la torre, ya está casi en el aire porque está sacando el pie para irse a la ménsula, el equipo ahí sí le pita, porque ya sí está cerca a la distancia y ya no está ya no está cerca a un punto que está aterrado. Entonces, realmente te pita en el momento ideal, cuando estás solo en zona de peligro y te deja trabajar tranquilamente. Esta de aquí, que es la última que les voy a enseñar ya para terminar, esta fue hecha en el poste. Mira, acá, 1,5 metros, 60 kb. El operador del medio es el que está probando, el operador que está en la primera fase, en la parte superior, es el que está grabando, como pueden ver. Y bueno, como ven, tal cual como ven ahí, el operador está parado en el medio. Lo que está con banderías verdes está desenergizado. La prueba es muy sencilla y lo van a ver en el video. Él lo que va a hacer es simplemente inclinar el tronco para acercar ligeramente la cabeza a la parte, tratar de direccionar el casco donde está el equipo a la parte energizada. Y cuando haga eso, debería de pitar. Cuando regresa al medio, el equipo se debe de callar. Debe dejar al operador tranquilo porque no está expuesto. Pero cuando inclina a la energizada, debe de pitar. Bueno, acá le voy a pedir que sí traten de escuchar muy fino porque como se escucha mucho más la influencia de los vehículos, se escucha muy, pero muy finito el pitido del equipo. Le voy a agradecer bastante. Ahí está pitando. Bueno, esas fueron básicamente, entre las tantas pruebas, fueron las pruebas más exitosas que se hizo y por eso el equipo ya está un poco consolidado aquí en algunas empresas eléctricas en Perú y también está presto a ustedes para poder apoyarlos.
por ese lado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias muchas gracias por la presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bien, agradecemos a Ricardo Oliva, quien es Product Manager Regional para Perú, Ecuador y Bolivia, quien ha expuesto el tema principal de este equipo de protección personal y colectivo para actividades en electricidad bajo la normativa IS. A continuación pasaremos a las preguntas respectivas por parte del público. Mientras el público va formulando sus preguntas, ingeniero, ¿usted cree que pueda dar una conclusión final para que el público lo pueda apreciar? Bueno, básicamente siempre, más que todo para los usuarios que nos estén escuchando, que hayan participado esto, siempre siempre participar en lo posible en la mayor tema de capacitaciones de riesgo eléctrico. No solo las que yo haga mi persona, sino cualquier expositor. Siempre es bueno actualizarnos en el tema del reglamento, de las normas, adquirir equipos que estén respaldados por los fabricantes y por la norma. ¿Sí? Siempre todo equipo que hemos revisado y hemos visto hace un momento cumple una función, siempre alinearnos a los procedimientos y a las formas de usos correctos de ellos y sus mantenimientos, ya que si algo de esto llegara a fallar, es por eso que se suscitan luego los accidentes, ¿no? Tratar siempre responsablemente la adquisición, el mantenimiento y el testeo periódico de todos sus equipos de protección personal y colectivos que tengan. Eso sería todo. ¿Se puede hacer una pregunta o es por escrito? Estimado Ricardo, ¿me escucha? Sí, don Walter, ¿qué tal? Lo escucho, ¿cómo está? Tú sabes que yo no voy a hacer ninguna crítica de nada, sino quería hacerte una sola consulta. He visto que hay unos productos que tú sabes que están cometiendo una infracción, según la norma que ya tú has indicado en las puestas a tierra temporales. Como sabrás, tú y yo estamos de acuerdo en la misma idea de que no puede venderse un equipo que ha sido ensamblado en el Perú y que basta que un solo tornillo de ajuste en una descarga no mataría la descarga, sino el tornillo, porque es como un proyectil. ¿Hay alguna ley que regule esto? Porque, valgan verdades, el producto tuyo tiene un costo mucho, el triple que del costo nacional. Hagamos un ejemplo simplemente como un ejercicio sencillo, no es que así cueste el tuyo. Cuesta más o menos $3.000, $2.500 contra $300. $1.500 contra 300 o $1.800 contra 300. La pregunta es, ¿cuánto vale la vida de las personas con que trabajamos? ¿Correcto? ¿Hay alguna ley que proteja o que sancione a este sistema que se vende para los compradores y también los vendedores? Porque hay una correspondencia de responsabilidades, ¿correcto? ¿O me equivoco? Sí, ¿qué tal, Walter? Gracias por tu pregunta. Bueno, efectivamente, muchas de las cosas que pasan en realidad es por un tema de... A ver, hay varios factores. Primero, una de las cosas es comprar el tema de productos hechizos, vamos a decir, los fabricados aquí en Perú, y nos atrevemos a decir, me atrevo a decir personalmente hechizo, porque en Perú no tenemos un laboratorio que pueda hacer los ensayos de estos fabricantes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, están siendo hechizos. Si bien es cierto, pueden venir con las pinzas o partes con nombre de marcas prestigiosas, ya la norma, como lo puse hace un momento, lo estipula claramente de que el responsable es el montador final. La norma lo llama así porque, por ejemplo, les explico, Sofamel manufactura sus pinzas, pero yo no manufacturo el cable, yo lo compro a un fabricante. Yo no tengo fábrica de cables.
Entonces yo soy, a pesar que fabrico mis pinzas, soy el montador final para la norma. Entonces, si alguien trae pinzas de afuera y compra cables de afuera y luego lo arma acá, es el montador final. Y la norma te dice claramente que el responsable, el que debe hacer los ensayos, es el montador final. Entonces, estas empresas peruanas que están fabricando acá, o ya sea en otros países, porque también pasa en otros países de Sudamérica, ellos deben de hacer sus propios ensayos y no colgarse de los ensayos de los equipos armados de los fabricantes. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, si acá en Perú existe una ley que pueda sancionar, no, don Walter, lamentablemente el RECESATE te habla que debe tener un equipo de puesta a tierra y ni siquiera te menciona una norma en específica, solamente que debe tener un equipo de puesta a tierra con la intensidad de corriente de cortocircuito adecuado, ¿no? Dentro del circuito. No te dice más. Pero si Dios no quiere hubiese un accidente y quisieran presentar algún reclamo o algo, basándonos nosotros en la normativa o todo fabricante, en el mundo, en Europa, digamos, existen grandes fabricantes como Catú, Sofamel, está Fameca, entonces dos franceses y un español, cualquiera de ellos que tú quisieras reclamar porque su pinza decía ahí Catú o decía Sofamel o decía Fameca, y se demuestra por número de serie que no fue fabricado en Francia o en España y lo fabricaron acá, definitivamente basándonos en esa normativa, la fábrica no podría ser responsable. Tendrías que ubicar la responsabilidad en el montador final, que lo montó en Lima, ¿no? El que lo fabricó. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado. Esa es una. Y lo otro es el tema informativo, ¿no? Lo que yo he visto acá, como me atreví hace un momento a decir, el 80% de clientes suelen pedir el equipo de puesta a tierra por tensión. Y hay empresas que los venden por tensión, lo sacan por equivalente. Los ofrecen así, los compradores que no conocen muchas veces este tema, los adquieren y simplemente los usuarios lo firman, lo aceptan. Entonces ahí caemos también en un error. O sea, tenemos esos dos. Por eso es que yo decía cuando hablé de los equipos de puesta a tierra, yo sí le trato de poner mucho empeño. Ahora han visto que mis presentaciones de puesta a tierra serán como unas 10, porque es el último equipo que te va a salvar la vida, en realidad. Después de esto, señalizar es muy importante, pero no te va a salvar la vida. O sea, hay un retorno involuntario, no coordinado. Sin embargo, acá en el país no le dan la responsabilidad adecuada, ¿no? Y debemos de hacerlo, tratar de incentivar y motivar eso. Es por eso que, más que lo diga yo, copio los extractos de la norma europea con la cual ustedes se pueden avalar para poder exigir a sus compradores que adquieran un producto hecho en fábrica o manufacturado por alguien que sí te da los certificados. Esa sería mi respuesta, don Walter. Quería colaborarte también, ya que nosotros somos amigos y nos conocemos, Sí, don Walter. decirles a los señores que la única prueba que dicta la norma es destructiva. Entonces, el que fabrica aquí en el Perú no tiene esa capacidad de hacer la prueba destructiva, porque sería mucho dinero y no tenemos, como ha dicho muy bien Ricardo, un laboratorio, ni siquiera en la UNI. Gracias, amigo, por la respuesta, ha estado muy, muy acertado.